y pues a la gente le gusta llorar en ciertos momentos. Pero esta historia es triste, pero es una historia que nos anima y que nos asegura quién es Dios y cómo va a ser en nuestras vidas. O sea, esta palabra es para que nosotros estemos en paz. ¿Alguien quiere paz? Es parte de la historia de David, el rey de Israel, que está nuestro Señor Jesucristo como judío en su genealogía, un ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor recoge esta historia para que nosotros tengamos fe. La Biblia la escribieron muchos hombres, mucha gente, inspirados por nuestro Dios, por nuestro Señor, para que nosotros leyéramos las situaciones, para que aprendamos de lo bueno y rechacemos lo malo, pero también para que nosotros tengamos fe y podamos mirar cómo Dios actúa. Esta historia de David viene de muy lejos, la porción que yo les traigo hoy. Pero no la voy a hacer toda porque si no tendría que leer 1 de Samuel, 2 de Samuel, y esa no es la idea. La idea es que David, un hombre escogido por Dios. ¿Cuántos conocen la historia de David? En cierto pasaje, imagínense que David era tan amado por Dios que comenta la palabra que Dios amaba a David, que era el escogido y que David tenía, dice, su corazón como el de Dios, algo así. Entonces había una relación muy especial para dice la palabra, el dulce cantor de Israel. Por causa de David, las alabanzas se establecieron en la casa de Dios. La mayoría de los salmos, no todos, pero la mayoría de los salmos fueron escritos por David en sus experiencias en la vida, y en todos él alaba al Señor en las buenas y en las malas. Fue un hombre que nada que ver con ser perfecto, pero fue un hombre que nunca negó a Dios, que siempre amó a Dios, y que en los momentos en que se descubrieron sus faltas se arrepentía, pero en polvo y ceniza. O sea, se arrepentía de verdad, reconocía el pecado que había cometido y le pedía perdón al Señor. Y Dios le bendijo. Dios le bendijo tanto que yo pienso que la gran bendición, la mayor, fue que nuestro Señor Jesucristo estuviera en su genealogía. ¿Se imagina que usted hubiera vivido en aquel tiempo y que al cabo del tiempo dijera, wow, el Mesías, el Hijo de Dios, vino de mi familia? ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, pues con David fue así. Pero el pobre no fue así tan perfecto como fue, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. El único perfecto en la palabra de Dios fue Jesucristo. Y es y será el único. Amén. ¿Alguien dice amén? Bueno, a menos que haya alguno por aquí. Más, la historia es que uno de sus hijos violó a su media hermana. Su hijo Amnón violó a su hija, a la hija de Tamar, a la hija de David, que era medio hermana de este Amnón. Y esta muchacha era la hermana de Absalón, que era hijo también de David, pero hermana de padre y madre. Absalón se enojó mucho y mató a su hermano, al hijo mayor de David. Eso pasa en muchas familias. ¿Usted pensó que la suya era la peor? No, hay familias malas. Y en este caso, llevó a que David desterrara realmente a Absalón, su hijo, que lo rechazara totalmente. Por cierta intervención de un hombre de su ejército, Absalón regresó a Jerusalén, a la ciudad, pero el rey David no quiso recibirlo porque todavía le dolía lo que había hecho Absalón contra su hija. Y además de eso, contra su hijo
Amnón. Entonces, lo que sucedió fue que Absalón comenzó a llenarse más de ira y ahora contra su propio padre. De tal modo que Absalón comenzó a atraer a las personas. Fue terrible, porque Absalón empezó a hacer lo que se llama hoy día un golpe de estado o un ataque terrorista. Las personas que querían venir a ver al rey para consejo, Absalón era muy lindo, dice que era hermosísimo, el más lindo, dice, de una cabellera tan grande que pesaba como 200 libras, 200 kilos, dice. Hermoso el hombre. Y todo elegante, con su caballón, tenía muchos caballos también. Se ponía cerca de la puerta de donde la casa del rey. Y enseguida que veía gente venir a buscar consejo del rey, él les decía, vengan, ¿qué quieren? No, que necesitamos justicia, que necesitamos esto. Dice, mi hijo, porque es medio cubano el hombre, mi hijo, ni te creas que vas a recibir algo del rey. Ahí no vas a encontrar ayuda, pero yo sí te puedo ayudar. Y así comenzó Absalón a ganarse el corazón de mucha gente. ¿Era cierto que en David no iban a encontrar ayuda? No, pero Absalón comenzó a dividir al pueblo y a ganarse a la gente. Ay, ni molestes a esa gente, ahí no vas a encontrar ayuda, pero yo sí. De pronto, Absalón, tratando de hacer la historia larga, corta, pero Absalón de pronto dijo, ya, es el momento, y fue y reunió a mucha gente y se proclamó rey. A la misma vez, David se le informó a David que Absalón venía con todo el ejército de él a entrar a la ciudad y deponerlo a él, o sea, darle el golpe de estado. David no era que le tenía miedo a Absalón. David era un hombre muy fuerte, un guerrero increíble, pero no quería ir en contra de su hijo. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido. David prefirió dejarle el reino a Absalón, su hijo, que era un asesino, a tener que él matarlo, porque la verdad que si el rey David se enfrenta al ejército de Absalón, lo hubieran matado también, porque David era un hombre, un guerrero con mucha experiencia y tenía hombres muy fieles con él. El asunto es esa es la historia para que entiendan a dónde está David ahora. David sale del pueblo con su gente más cercana, con sus hombres más cercanos y con toda su familia. Y van por el camino llorando. Toda la gente que con él estaba salen de la ciudad tristes hermanos, llorando, todos. Por eso le digo que la historia es triste. Todos lloraban saliendo de la ciudad. Y lloraban no porque solamente salían de la ciudad, sino por lo que el hijo del rey le estaba haciendo al rey. Porque todos ellos amaban a David y sabían que era un hombre de Dios. No perfecto, pero era un hombre de Dios y que amaba a Dios y que amaba al pueblo también. Y había hecho muchas cosas lindas. Ahora bien, cuando uno está en condición, por ahí hay muchos amigos. Pero cuando viene la desgracia y toca la puerta de uno, hasta los que no eran enemigos se convierten en enemigos. ¿A alguien le ha pasado eso? Y no solo por lo que uno de pronto se piensa que haya hecho, sino hasta por el pasado se lo sacan en cara. Y aquí va David, ahora, camino del desierto, de nuevo. Dice David, estoy en 2 de Samuel, en el capítulo 16, estoy en el Antiguo Testamento, y comienzo en el versículo 5, para darle continuidad a lo que ya les estoy narrando. So David siguió su camino y llegó a un lugar llamado Bahurín. Allí salió a su encuentro Simei, diga Simei, hijo de Gera, de la familia de Saúl. Y al ver a David, lo maldijo y arrojó piedras contra él y a sus siervos. Pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos.
Este hombre había sido de la casa y siervo de la familia de Saúl. Saúl había sido el primer rey de Israel, el cual Dios desechó por su desobediencia, y Dios ungió a David y lo puso como rey. David nunca atentó contra la vida de Saúl, a pesar de que Saúl quiso matarlo muchas veces. David siempre dijo: jamás levantaré mi mano contra el escogido, contra el ungido de Dios. Así siempre decía David, y nunca hizo daño. Pero la historia cuenta que ellos mismos se mataron por allá. Esa es otra historia mucho más allá de la de Absalón. Pero la traigo a colación, la traigo ahora, porque este hombre, Simei, era de esa casa y vivía con una amargura. Escuchen, hermano, porque aquí es donde la cosa se pone buena. Este hombre vivía con tanta amargura contra David, porque según él mismo fue quien mató a Saúl, pero eso no fue verdad. Si leemos la palabra, vamos a ver que no fue así. Al contrario. Pero este hombre, al ver que David, según él ahora, tiene su merecido y va derrotado según Simei, viene y empieza a atacarlo. ¿Con qué? Con asuntos del pasado. ¿Cuántos tienen oídos acá? Al enemigo le fascina atacarnos con asuntos del pasado. ¿Hiciste algo malo en el pasado? ¿Alguien hizo malo en el pasado? A ver, levanta tu mano. Hay todos, claro, hasta Caleb, ahí todo enojado y zapateando. Claro. Y el enemigo es experto en traer las cosas viejas, malas que hicimos a nuestra mente. Pero dice el Señor: he aquí, no traigas a tu memoria las cosas pasadas, porque he aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pero el diablo no quiere que nosotros entendamos y recibamos esa palabra. Escucha bien. Entonces Simei viene con estas palabras, maldiciendo. Dice, aunque Simei seguía gritando y maldiciendo, estoy en el versículo 7, y decía así Simei: largo de aquí, malvado asesino. El Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad. Escuchen esto porque es muy importante. El diablo siempre va a venir a aprovecharse de nuestra condición de medio derrota. Yo digo de medio derrota porque en el Señor nunca somos derrotados, porque Él está ganando siempre. Pero a veces nosotros nos sentimos tan mal y estamos por el piso y vienen los Simei disfrazados de gente que son demonios y vienen a decir: ¿viste? Por eso estás así. No esperes ayuda de nadie, ni de Dios, porque Él mismo te está castigando. El lunes me reuní, tenemos, gracias al Señor, una fraternidad de pastores de acá de New Jersey, y estuvimos en la iglesia del pastor, de la pastora María, su esposo. Ahora se me olvidó el nombre del pastor, qué horrible. El asunto es que él me contaba lo que les pasó hace unos años. Este pastor, su esposa y su congregación se reunían, por fin hicieron la congregación. Se reunían encima de un edificio allá en Elizabeth. Escuchen, hermanos, todo iba muy bien. Todo era una felicidad, estaba todo bien. Y de pronto, alguien viene y le dice a él: pastor, ¿usted sabe que están cerrando ese edificio? ¿Que lo están clausurando? Y el pastor: ¿qué? No es posible. Y salen para allá y la ciudad había cerrado el edificio. Le estoy contando esto porque yo le dije a él que lo iba a contar aquí, porque nosotros necesitamos escuchar estos testimonios. Yo le dije:
pastor, lo voy a contar en la iglesia porque esto aumenta nuestra fe. Estaban cerrando, el pueblo les había cerrado el edificio al dueño de ese lugar, del edificio, valga que repita, porque habían construido ciertas cosas, el dueño del edificio, no los pastores estaban alquilando allí. Pero ese dueño había construido apartamentos o ciertos lugares, oficinas, no sé, sin permiso de la ciudad. Y la ciudad se dio cuenta y le cerró completamente el edificio. Y junto ahí estaba todo lo de la iglesia, todo estaba ahí. Y ellos no pudieron sacar nada de pronto. Hermanos míos, fue como la salida de David de Jerusalén, de la ciudad. Iban todos tristes. Y ahora, escucha, en medio de las situaciones que nosotros de pronto podemos pasar, se levantan los Simei de pronto y vienen a atacar. Y ellos mismos pusieron en duda el ministerio. Pero ¿cómo, Señor? Nos quedamos sin nada. Ahora sí que no tenemos nada, ni lugar, nada. Nos quedamos solos. Empieza a atacar la mente, ahora la gente se va a ir, no nos va a creer. Y empezó una lucha muy grande de los Simeis que se levantan. Pero hermanos, no solamente eso. Aún, me dice él, que es lo más triste, ministros de Dios, otros pastores, empiezan a hablar mal de él. ¿Sabe qué empiezan a decir? Fue que pecó. Ahí hay pecado, por eso Dios le está castigando. ¿Han escuchado? Ahí esos son Simei, diga, esos son Simeis, que se levantan a atacar a aquel que está pasando por un proceso, diga, es un proceso. No habían pecado nada, más allá de lo normal, de un mal pensamiento, de alguna tontería de esas, pero para nada. Y ellos empiezan a sentir una angustia tremenda. La historia es muy larga, se las voy a decir en pocas palabras como la de David. Porque ellos entonces alquilan en la high school de Elizabeth. Ellos estuvieron reuniéndose por unos años. Era bien difícil, hermanos. Y de pronto, al cabo de un tiempo, ellos orando, luchando. La historia es bien larga, se la estoy sintetizando. Dios les da la oportunidad de comprar un templo, una iglesia con una propiedad hermosa. Ahí mismo, en Roselle Park, que es muy cerca de Elizabeth. Les da la oportunidad. Todos los que quieran saber un poco más, luego me ven porque es bien larga la historia. Pero sin dinero, no tenían dinero. Y están vendiendo ese lugar porque los que habían eran unos viejillos y entonces ya estaban cerrando porque no podían pagar. Hermanos, si usted va a esa iglesia hoy día, ya llevan unos años ahí, vieran qué increíble belleza lo que Dios les ha dado. Sin dinero, porque dice el Señor, vengan a mí a comprar sin dinero. Así dice el Señor. Ellos no podían, pero Dios fue proveyendo. Dice que una de las cosas que hicieron, dice, todos los hermanos de la iglesia, porque aún en la high school ellos siguieron trabajando y creciendo. La gente se tiraba a las calles con baldes a hablarle a la gente, estamos construyendo un templo, por favor ayúdennos. Dice que recogieron tanto dinero así. La gente que, quién sabe, hasta incrédulo, a lo mejor les daban dinero, who knows. Dice, ellos empezaron a reclamar, como dice la palabra, porque la riqueza de los impíos será nuestra. Hermanos, la pastora muy feliz me dio un recorrido por todas las instalaciones. Ahora tienen hasta circuito cerrado para televisión. Tienen circuito cerrado para radio. Hermanos, pero él dice, pastora, fue muy difícil la salida. Y dice, esta palabra que yo le estoy diciendo hoy, se la dio el Señor a ellos. Dice, aún lo que no has hecho, te dicen que lo has hecho. Gente de la iglesia, que es lo más triste. Cuando estamos pasando por situaciones duras, se levantan como Simei a decir, estás pagando por lo que hiciste. Y hablan lo que es y lo que no es. Porque, escuchen, Dios tenía que dejar aquello suceder
para que salieran de aquel hueco donde estaban, porque lo que tenía para ellos era mejor. Y no hubieran creído nunca, porque ellos no tenían dinero. Jamás hubieran pensado que iban a poder. Escuchen, hasta la casa pastoral estaba incluida en el paquete. ¿Vieran qué casa? Los pastores viven ahí, en una casa, un lugar precioso. Hermanos, preciosos. Hasta daycare tienen, una cosa hermosa. Un terreno bello. Ahora tienen carros, tienen vanes, tienen pickups, tienen muchas cosas de la abundancia. Y ellos siguieron fieles. Ellos como David, llorando, sufriendo, en medio de los cimeis que se levantaban para apuntar con el dedo, de seguro pecaron, de seguro pecaron, de seguro pecaron. Por eso Dios los está abandonando. Eso fue por mucho tiempo, hermanos. Y ellos siguieron, aún con dolor, en medio de ataques, siguieron creyéndole al Señor. Y siguieron y empezaron a declarar las bendiciones de Dios para sus vidas, para la vida de la congregación. Declarando perdón por aquellos que se levantaban de ignorantes a condenarles. Yo no sé cuál será el pasado tuyo y la situación presente. Quizás no estás ahí en ese lugar, quizás la has pasado. Pero en medio de cualquiera que sea la situación, en la iglesia de pronto las cosas no van bien, las cosas no van como nosotros queremos. ¿Alguien está pasando las cosas como usted quiere? No, yo quiero más cosas. Pero en medio de esto que estamos pasando, alguno puede que se levante a decir, eso es el pecado seguro que hay. No, es que y empiezan a dar ideas, sugerencias del por qué estamos donde estamos. Cuando yo miro ahora la vida de David en esta situación y este hombre diciendo, el Señor te está cobrando lo que hiciste, está siendo muy injusto porque David no derramó la sangre de Saúl. Y al contrario, ¿sabe una cosa? ¿Sabe lo que hizo Saúl a David? A la familia de Saúl, a los que quedaron, los puso a comer en su propia mesa. Eso era muy contrario a la costumbre de esos tiempos, porque cuando un rey subía al trono, mandaban a matar a todo aquel que perteneciera a la casa del rey anterior para evitar un golpe de estado. Pero David nunca hizo eso. Al contrario, aún a Mefiboset, que era nieto de Saúl, lo puso a comer en su propia mesa. Entonces, la historia, ¿cuántos están conmigo? Y viene Abisai, que era el hijo de Zeruyá, que era parte del ejército de David, y le dijo a David, siempre viene uno a defender a uno, ¿verdad? Siempre viene alguien a defenderlo. ¿Por qué permite su majestad que este perro muerto le maldiga? Si su majestad me lo permite, le arrancaré la cabeza. ¿Cuántas veces sentimos hacer eso? Déjeme que yo voy y le hablo. Mira, si no quieres que vaya, por lo menos lo voy a llamar y le voy a decir lo que se merece. Porque yo sí que no tengo pelos en la lengua. Pero, escucha, David era un tremendo hombre de Dios. David le respondió, ¿qué les pasa a ustedes, hijos de Zeruyá? Si este hombre me maldice, es porque el Señor se lo ha ordenado. Tanta confianza tenía David en Dios, que aún a los que le hacían mal, le decían, Dios es grande, Dios sabe, Dios es el que lo haga, Dios lo permite. Pero dice así, y si esto es así, ¿quién puede pedirle cuentas? Y a Abisai y a todos sus siervos les hizo notar, si mi propio hijo, a quien yo engendré, busca matarme, ¿quién puede impedirle a un benjamita, o sea, a este hombre que era de la tribu de Benjamín, que lo haga? ¿Quién se lo va a impedir? Si mi propio hijo. ¿Cuánto dolor tenía David? ¿No es terrible? Tu propio hijo de tus entrañas, que te lleve al lugar triste donde estás. ¿Alguien le ha pasado? Pero David dice de esta manera, seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga, pero aquí está la confianza. ¿Cuántos tienen confianza? Si tú no tienes confianza, escucha lo que David declara. Dice David, pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierta en bendición las maldiciones que hoy recibo. ¿Cuántos han podido tener esa fe? Hermanos, es difícil tener esa fe.
Porque cuando la gente empieza a hablar estupideces contra uno le entra a algunos tristeza, a otros depresión, a otros le entra furia, a otros le entra dudas y quieren dejar todo. Y la mayoría de nosotros, a la mayoría de nosotros no se les ocurre decir: Dios va a convertir sus maldiciones en bendiciones para mi vida. Pero eso es lo que nosotros hoy vamos a aprender. ¿Cuántos quieren aprender eso hoy? Por eso se los estoy diciendo. Porque mira, hay gente que se sienta todavía en la banca de las iglesias mirando como Simei, mirando los errores. Y dentro, aunque dicen que alaban a Dios y que aman a Dios, conspiran como Simei contra los siervos y las siervas de Dios. Todavía se sientan en las iglesias. Hoy no hay nadie aquí de eso, ¿verdad? Amén. Hoy no hay nadie aquí. A veces hay. Y se sientan y se dicen ser adoradores. Y están mirando a uno y apuntando por dentro. Pero esperaré ver el día en que seas destronada. Yo voy a estar aquí cuando eso pase. Hermanos, eso pasa. Yo no estoy exagerando. Hay Simeis que se sientan aquí. Y otros que se van porque no aguantan. Y desde allá afuera están mirando. Y cuando algo sucede en nuestra congregación, se alegran. Y dicen adorar a Dios. Y dicen amar a Dios. Y se alegran del mal que nosotros podamos sufrir. Del mal que tú puedas sufrir en tu casa. Esos son Simeis, que son demonios vestidos de gente. Como lo pone el Señor Jesucristo, lobos vestidos de ovejas. Gente que piensan que son grandes personajes y más bien son Simeis, disfrazados de santidad. Esta palabra me la puso en el corazón. Vea, he estado en porque tenía 2 mensajes más y he estado luchando. Señor, por favor, yo no quiero decir todo esto porque hoy venía a decirle, ¿cuál mensaje quieren? Porque ya yo tenía otros y otros, pero lo tenía hace días. Y yo le dije, Señor, por favor, yo quiero dar el mensaje exacto que tú quieras para tu pueblo. Y yo le dije, mira, ahí tengo este y este. Y este prevaleció. Entonces, porque Dios quiere que tú escuches esta palabra. Yo no sé lo que estás pasando, lo que has pasado, mucho sé. Pero yo sé que los Simeis se han levantado para avergonzarnos. Pero hoy nosotros vamos a declarar como David dijo: si el Señor lo ha permitido, Dios es Dios. Pero Dios va a mirar nuestra aflicción y va a convertir cada maldición en bendición. Y eso sucedió. Escucha bien. No me alegro de esta manera lo que voy a decir, pero el final de la historia fue que Absalón, cuando venía detrás para matar a su padre, a su líder, aquello que era para él y por lo cual la gente lo alababa tanto, que era su cabellera, dice que una vez al año se la tenía que cortar porque era demasiado. Aquello, imaginen, lean para que ustedes, yo me imagino que aquello era un ciclón lo que venía. Cuando él venía en el caballo, aquella melena, aquello era peor que la cola del caballo. Yo me imagino que aquello traspasaba la cola del caballo. Era increíble, léanlo para que ustedes vean. Porque él era muy alabado por su belleza. Y escucha bien, porque aquellos que se levantan contra los siervos, hasta los líderes de Dios, aún lo que en ellos puede ser objeto de alabanza será causa de su propia destrucción. Cuando este hombre venía detrás de su padre, de su líder, de su rey, quedó enganchado en los árboles por su propia cabellera y quedó colgando en los árboles. Y el caballo se fue, medio desnucado, estaba muriéndose cuando llegó uno de aquellos que le apoyaban y ahí mismo lo mató y lo atravesó. Aleluya. Triste, pero esperanza. Escucha bien, porque cuando uno se levanta para hacer la obra de Dios, y no estoy diciendo que a todo el mundo le pasa eso, pero cuando nosotros nos levantamos a hacer la obra de Dios, se va a levantar mucha gente. Y cuando tú empiezas a venir a la iglesia, y cuando la gente que está en el internet dicen, ay, no me hablen ahora porque quiero ver ahora el culto de iglesia, alabanza y adoración.
Hay alrededor gente que te van a decir y se van a levantar para evitar que tú recibas la palabra de Dios, para evitar que tú te congregues, sea en tu mente o sea alrededor la gente, sea de tu familia, sea amistades, sea quien sea, aún programas, aún distracciones, para venir como Simei a maldecir tu vida. Pero yo he recibido esta palabra y yo hoy la declaro en el nombre de Jesús para mí, y yo quiero que tú la declares para ti, porque esta palabra se hizo realidad. David regresó, escuchen bien, David regresó a Jerusalén. Muy triste, sí, porque su hijo había muerto, le vinieron a decir. Pero se levantó y siguió reinando y siguió el pueblo siendo bendecido. Y reinó luego el que él dijo que iba a ser rey, que era Salomón, no Absalón. Hoy esta palabra está dicha para tu vida. Pero recuerda bien, David era un hombre que a pesar de sus errores y defectos, confiaba en Dios. ¿Hay alguien que confía en el Señor aquí? Aún en medio de aquello triste, vean la actitud de David. Una actitud para mí es increíble, que fue como la de Job. Repitió luego, David dijo, si el Señor es quien está permitiendo esto, ¿qué hay que hacer? Pero la confianza dijo, Dios va a mirar mi aflicción y va a convertir la maldición en bendición. Y eso exactamente pasó. David vivió muchos años para nosotros, mis hermanos. No importa la situación donde estemos nosotros en este momento. No, escuchen bien. Casi hablo como cubana, pero me aguanté un poco porque ustedes no me van a entender. Marquito sí, y acá Dinora y Leslie me van a entender. Pero escuchen bien. Cada vez que alguien se levante o un pensamiento se levante para hablar estupideces, que son maldiciones según habla la Biblia. En aquel tiempo no se decía estúpido, se hablaba de maldiciones. Pero cada vez que alguien se levante en tu hogar, de tu familia o gente de fuera, aún de la iglesia, para empezar a hablar mal. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Escuchen, si esta palabra la estoy dando fue porque Dios me dijo, no, este es el que vas a dar y punto. Pues yo tenía otros. Pero cada vez que alguien se levante a hablar tonteras, que son maldiciones contra nosotros, contra el ministerio que Dios te ha puesto, reconoce al Simei en esa persona y comienza a decir, no, esto no es de Dios. Se está trayendo maldición, pero Dios, mi amado, va a convertir esa maldición en bendición. Porque la situación que nosotros estemos pasando, Dios la está permitiendo. Y a mí me fascina eso. ¿Sabe por qué? Porque si es el diablo quien la está produciendo, entonces hay mamá. Pero si Dios la permite, es porque Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Cuando, mira, no sé, Nathan todavía no puede caminar, pero en cuanto empiece a caminar o empiece ya a dar los primeros o a pararse, yo lo miro de esta manera. Los papás y los abuelos van a estar pendientes del primer pasito y lo van a poner y el niño se va a caer. ¿No es así? ¿Cierto? Pone el pie, ¡ay! Cuando lo suelta, ¡pum! Para el piso. Pero ustedes lo van a permitir. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que el niño camine y si no lo hacen así va a ser bien difícil que camine. Si ustedes por miedo no le van a poner de pie de nuevo, párese, el niño no va a aprender a muy tarda edad, a muy tarda, ¿cómo se dice? A edad tardía. Pero todos los padres, la mayoría de nosotros los padres, estamos fascinados porque llega el momento en que podamos ponerlos paraditos y él empieza, parece un tentempié. Y claro, pum. Pero volvemos e insistimos y sabemos que se dio un buen nalgazo y no importa, párese. Y llora y lo volvemos a levantar. Ustedes lo permitieron, ¿cierto? Seguramente lo van a permitir, Diego. Mi chiquito, tranquilo, se va a poner de pie y va a caminar.
Porque si no aprende, va a ser un inútil. Pero ustedes, padres, lo permiten, a pesar de que el niño llora cuando se cae de nuevo, porque ustedes saben que entrenándolo, él va a caminar correctamente, ¿cierto? Así Dios. Nosotros estamos aprendiendo muchas cosas. No sé si a caminar o a ponernos de pie o a correr. Pero Dios mismo nos está permitiendo este tentempié, o como quiera que usted le quiera llamar, que de pronto pasamos de alguna manera algunas situaciones, pero yo sé que es mi papá, tu papá, quien me está entrenando para cosas mayores. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque toda maldición que nos hayan echado, toda palabra contraria que haya venido contra nosotros, mi Dios, las convierte en bendición. Yo creo eso. ¿Crees tú? ¿Tú crees esa palabra? Ponte de pie, por favor, porque te quiero leer esta otra. Dice la palabra del Señor, el libro de Isaías, un tiempo después, muchos años después de que el rey David ya muriera, su reino pasara. Se levanta este profeta. En medio de las situaciones, Dios le da una palabra al profeta Isaías. El profeta Isaías habla así: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido. Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, en un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y se les llamará robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Esta palabra me la dio el Señor para mí y para ti. Si tú la agarras, vas a vivir por ella, te alimentarás de ella, caminarás a través de ella y tendrás victoria a través de ella. Porque esta palabra es para todos aquellos que somos perseguidos, que somos vituperados, porque aquellos que son ciegos hablan lo que no saben y proclaman lo que aparentemente ven, porque son ciegos y lo que ven es oscuridad y proclaman esa oscuridad contra todos nosotros. Más el Señor dice así también en su palabra: bienaventurados cuando les persigan, cuando les calumnien, cuando les insulten por causa de mí. ¿Están oyendo esa palabra? Por causa de mí. Pero ustedes tendrán victoria, porque así mismo hicieron con los profetas de la antigüedad. Pero confiemos en el Señor. Escucha, cierra un momento tus ojos, por favor. Yo quiero que cierre un momento tus ojos. Yo no quiero que salgas de aquí, ni el Señor obviamente quiere que salgas de aquí pensando de la misma manera que entraste. Piensa en lo que has pasado, pero en lo que Dios está haciendo, aún lo que no tienes ni idea que Dios va a hacer en tu vida. No importa lo que hayas pasado, no importa el momento que estés viviendo, aparentemente de derrota, es aparente, es momentáneo, porque Dios no me va a dejar en esta situación. Dios toda maldición la va a convertir en bendición. Todo lo que Dios tiene para mí, yo lo voy a recibir y yo voy a declarar que aún lo que estoy viviendo, Dios lo permite para que aprenda aún más, y Dios me va a poner en lugares espaciosos y como robles fuertes voy a ser para la gloria y la honra del Señor. Y aún cuando vengan los emails a recordarme lo que haya pasado en mi vida anterior, yo voy a decir: Dios tiene control de mi vida y me ha llamado para algo mejor. No me importa lo que esté pasando, y voy a cerrar mis oídos a los emails que están hablando tonteras, a aquellos que se levantan dentro y fuera de donde yo estoy, de mi familia, de la iglesia, de mi trabajo, del ambiente alrededor donde yo estoy. Yo le voy a creer a Dios, y aún si Él quiere permitir esta situación, aleluya, gloria al Señor, aún voy a dejar que suceda, porque sé muy bien que mi Dios no me dejará podrir en el Seol, que mis huesos no se van a podrir en el Seol,
árbol, porque mi Señor me levantará y así del polvo me levantará para la gloria y la honra de su nombre. Y voy a hacer y voy a cumplir el llamado que Dios ha puesto en mi vida, a pesar de que se levanten los Simei, que se levanten, porque yo creo en el Dios que me ha llamado, el Dios de justicia que me ha dado un porvenir, una esperanza, porque sus planes son de bien y no de mal. Y aún yo sé que Dios tiene cosas grandes en medio nuestro, en medio de tu familia, en medio del ministerio, en medio de la iglesia, para todos nosotros. Ahora estamos comenzando tiempos nuevos, cosas hermosas que Dios va a hacer a través de los matrimonios, y se levantan los Simeis a hablar tonteras. Pues ¿sabes qué? Dios cambia toda tontera, toda maldición en bendición para aquellos que le creen, para aquellos que le creen a Él. A mí, no me importa lo que haya pasado, no me importa lo que yo haya pasado, aún lo malo que yo haya hecho. El Señor me perdonó, el Señor me llamó y me está usando, y lo va a hacer, y lo voy a cumplir lo que Él quiera, para la gloria y la honra de su nombre. Cuando se levanten los Simeis para hablar contra nosotros, contra los hijos de Dios, diga el Señor, si el Señor lo permite, porque algo maravilloso va a hacer a través de todo esto, y vas a regresar en victoria y vas a ocupar el lugar que Dios escogió para tu vida, porque para la gloria del Señor es todo. Dios es maravilloso. No le vamos a creer a los Simei en medio de ningún lugar. Estamos donde estamos, Dios está en control de todo. Dios me ama, Dios va a hacer cosas maravillosas. ¿Le creemos? Amén, le creemos. ¿Que va a ser el Señor? Va a ser el Señor, porque Dios es Dios y me ama. Nos ama, nos ha escogido para un tiempo maravilloso en medio de una generación que se está perdiendo. Y eso el enemigo le encanta, poner tristeza. ¿Para qué? Para que no hagamos, no cumplamos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Pero haremos en el Señor lo que el Señor quiera que hagamos. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que viene de un Dios maravilloso. Te creemos, Señor, y creemos, Dios mío, que aún las situaciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que veremos. Que, Señor, tú estás en control de todo, y que lo que tú permitas es porque aún tú harás cosas grandes a través de la situación que estamos viviendo. Te creemos a ti, Dios mío, porque tú eres maravilloso, pero por sobre todo porque nos amas. Yo sé que nos amas. La gloria y la honra te damos a ti, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que aún harás. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos a ti siempre todo honor y toda gloria, toda exaltación. Gracias, Dios mío, recibimos de ti tu palabra, la queremos almacenar en nuestras almas, en nuestras mentes, y la queremos vivir y recordar cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, aquí estamos, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien cree, puede decir amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quédese de pie, vamos a dedicar los diezmos y las ofrendas